Pues en este día, que es día 15 de enero, estamos contentos porque ya llevamos ya prácticamente 2 días más de estudio de la siguiente parashat, la parashat Hashahual, la porción semanal número 15 del libro de Shemot, del libro de Éxodo. El libro de Shemot, hemos recordado y hemos aprendido que este es el nombre que se le da como el inicio del mismo capítulo. Shemot, estos son los nombres, y también lo conocemos tradicionalmente como Éxodo en la versión griega, el nombre griego, o salida. Bueno, pues estamos llegando ya al capítulo 10 y verso 1, y a lo largo de esta semana estaremos llegando hasta el capítulo 13 y verso 16, un apasionante recorrido del libro de Éxodo, del libro de Shemot. Y los invito para que estén este día, lunes, y estén el miércoles, y estén el viernes, y cada uno de los días de su vida, en la tarde, en la mañana, en la noche, puedan ustedes estar recorriendo esta lectura. Éxodo 10:1 en adelante hasta el capítulo 13 y verso 16. Les invito para que podamos orar y de esta manera hacemos la apertura de esta breve reflexión del gran contenido y amplio contenido de la palabra en esta porción. Bendito eres, eterno, soberano, Rey del universo, que nos has dado tu palabra y que nos has dado el mandamiento de leerla para alcanzar tu bienaventuranza, de entenderla para que demos fruto y ese fruto permanezca. Así lo dijo tu amado Mesías, tu amado enviado, nuestro Salvador. Y Padre, muchas gracias por ello. Aquí estamos, y que la dirección de tu Ruaj nos vaya guiando cada día y nos vaya guiando en este momento, en este resumen maravilloso de tu palabra bendita y santa. Gracias en el nombre de Yeshua. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues entonces tenemos, acuérdense, una división de este contenido del capítulo 10 al capítulo 13. Lo tenemos dividido en 7 porciones también, que se les llaman 7 aliyah. Haciendo una alusión de que que leamos cada uno, podamos ir en esa elevación o en ese avance, y podamos ir de gloria en gloria, y que podamos ver cristalizado el sueño del Eterno, el propósito para nosotros: sean santos como yo soy santo. Muy bien, entonces hasta ahorita estamos ya avanzando. Si empezamos el sábado en la noche, cuando acabó Shabbat, si empezamos a leer, leímos ya primer día, Éxodo 10, del 1 al 11, luego segundo día, Éxodo 10, del 12 al 23, y luego prácticamente hoy estamos estrenando Éxodo 10 hasta el 10:24 hasta el capítulo 11:3. Así que les voy a invitar para que estén al pendiente de las lecturas. Si lo hacemos frecuentemente como disciplina diaria, no se nos va a hacer pesado de repente leer 4 capítulos completos. Así que les invito para que estemos haciendo esa práctica. Muy bien, hermanos, pues en la primera parte me gustaría leer el capítulo 10 y verso 1, para que lleguemos al verso que está en su diapositiva, en Éxodo 10:13, pero antes de ello vamos a hacer la lectura. Dice la palabra del Eterno así: El Eterno dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy el Eterno. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: el Eterno, el Dios nuestro, Adonai, de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo, y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron:
¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan al Eterno su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid al Eterno vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para el Eterno. Y él les dijo: así sea el Eterno con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid al Eterno, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces el Eterno dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y el Eterno trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después, y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Muy bien, pues estamos aquí entonces ante una plaga más dentro de las que hemos venido revisando. Ya estamos llegando a la séptima y octava plaga, la novena plaga, y bueno, la décima que está pues ahora sí que catastrófica. Pero por lo pronto empezamos en el 10:1 diciendo: entra a la presencia de Faraón, y allí aparece justamente el nombre de nuestra parashat, que se llama Bo en hebreo. Bo en hebreo tiene se utiliza de varias maneras. Ben es una manera. Otra, venir, ven de venir. Ir también, a veces con bo decimos ir, por eso aquí ve, acércate, preséntate o regresa, es decir, regresa a ver al faraón. ¿Okay? Entonces bo puede estar diciéndonos que otra vez el Eterno le dice a Moisés: ve otra vez, regresa al faraón. ¿Okay? Y en ese sentido vemos que la insistencia de Dios es para que se entienda la dimensión de su poder en la tierra de Egipto. Y saben también quién debe entender la soberanía y el poder del Eterno: los mismos hijos de Israel, el mismo pueblo del Eterno. Cuando pase algo a nuestros enemigos, hablando de manera actual, tenemos que no solamente decir: mira lo que les está pasando a nuestros enemigos, sino también, como dice el libro de Eclesiastés, en el día del mal considera, en el día del mal reflexiona. Y que así podemos nosotros también no sentarnos como Jonás, que estaba esperando a ver la catástrofe y la destrucción de Nínive, y que cuando no llegó eso incluso se enojó. El Eterno nos guarde de tener esa actitud. Aquí el Eterno está dando a conocer y que se entienda la dimensión de su poder, no solamente para los de afuera, sino también para los de adentro. No solamente para los de afuera de la congregación de los hijos de Israel, la congregación a la que pertenecemos todos nosotros, como también así de afuera y de adentro. Muy bien, pues ahí está el Dios Todopoderoso. Lo que está haciendo es atacando la idolatría, atacando, si se puede decir, a los dioses que el humano ha levantado. Ya que el humano, en este caso el egipcio, empezando por el principal de los egipcios, que es Faraón, él les ha dado un lugar de poder a los ídolos, a los dioses de la agricultura, a los dioses del agua y a los dioses de todo lo que ustedes quieran. Y entonces
el Eterno está atacando esa manera de pensar tan ingrata, tan desviada y tan distorsionada de lo que Él ha dado, no solamente como enseñanza para que se le adore dentro de su pueblo, sino para que todo mundo, toda la tierra lo conozca. Aquí podemos empezar a hacer una de las aplicaciones del análisis de la palabra. ¿Qué aprendizaje nos deja? Acuérdense que hemos mencionado que podemos resumir 4 niveles de análisis de la palabra. La primera, leemos. La segunda, vemos si esa lectura está acompañada en otras porciones de la palabra, de la Biblia. Y luego la tercera es la aplicación, el principio espiritual que nos deja a nosotros. Entonces, aquí de manera preliminar, ¿qué aprendemos? Cuando nos alejamos del Eterno, no le hagamos ganas, así decía mi mamá, no le hagas ganas. O sea, porque sabía que estábamos en rebeldía de una indicación que ella nos daba, y entonces ella nos decía, no le hagas ganas. O dicho también de una manera pues muy bíblica, no andes en oposición. Para mayor información sobre qué pasa con la oposición a los principios del Eterno, lea Levítico 26, del 14 en adelante. Si tú anduvieres conmigo en oposición, traeré estos males. Pero si aún después de estos males continúas en oposición a mí, entonces vendré 7 veces más, con una fuerza 7 veces más. Y si sigues, y ahí empieza toda una advertencia de lo que puede pasar cuando somos ingratos, cuando, por ejemplo, en el caso de la idolatría, le atribuimos a lo que no es Dios, que incluso es madera o es piedra, le atribuimos que a ellos es a los que les tenemos que agradecer, a los que reconocemos como intercesores. Todo eso tiene una oposición tremenda a la verdad del Dios soberano y eterno, a Adonai Chebaot, al Eterno de los ejércitos celestiales. Muy bien, pues dentro de las plagas, para que pudiéramos pensar que esto no es una historia, yo creo que para estas alturas, para el creyente no es una historia, para los oidores de Nehemías 8:8 no es una historia, las plagas es una realidad. Y si quisiéramos por un momento dudar, o si a las personas, así me dijo una persona, un licenciado me dijo, oye, detén tu plática, se me hace que me estás platicando una fantasía. Entonces, una manera que me ha servido para ilustrar cuando me han dicho más de una vez eso, oye, lo que me estás diciendo es una fantasía. ¿Cómo? ¿Vendrá en las nubes? ¿Cómo? Y luego una guerra mundial, ¿y cómo? ¿Y cómo un pequeño pueblo va a destruir a multitud de ejércitos? Y así, entonces, en su incredulidad yo le decía, bueno, mira, respecto a las plagas, imagínate que en el caso de Saltillo, resulta que Aguas de Saltillo nos hace un comunicado y llega a nuestro WhatsApp, o llega a nuestras redes sociales, o llegan y tocan a la casa y nos dejan un boletín. A partir de mañana no tome agua porque está contaminada. Empezamos a imaginar qué puede pasar. Más o menos qué puede pasar. Bueno, ya me imagino la fila en los Oxxo, en las tiendas de conveniencia. Y ya me imagino en las esquinas donde han puesto depósitos de agua purificada, que cuesta 5 pesos, 10 pesos. Ya me imagino que yo llevo unos 7 garrafones de 20 y se esperan hasta que los llene. ¿Qué pueden imaginarse? Y más allá, empieza un día y nos dice, va a continuar 3 días. ¿Se pueden imaginar eso? Que ahorita vamos a ver lo de las tinieblas. Bueno, entonces un poquito es ver que para el Eterno nada es imposible. En un momento se pueden contaminar las aguas de Egipto o de cualquier otro lugar, o de toda la tierra, como vino el diluvio. Imagínense las plagas que hay en el drenaje. ¿Les gustaría a ustedes tener algún trabajo, andar destapando drenajes? ¿Qué creen qué tipo de plagas salgan de los drenajes? ¿Qué se pueden imaginar?
Bueno, no basta, no hay que darle muchas vueltas. Podemos estacionarnos en algún lugar donde esté una cañería destapada, algo de drenaje, y parece que salen unos perros y no, son ratas, pero bien tremendas y asquerosas, la verdad. Y el cucarachero, olvídenlo, hermanos. O sea, lo hago de esta manera para que seamos muy ilustrativos y para que nos pongamos en el lugar, no solamente viendo una película, pobrecitos, qué mal está yendo a los egipcios, sino que pues nosotros también, como el aprendizaje reciente que les comentaba y que me decía mi mamá, no le hagas ganas. Y nosotros podemos decir, aprendizaje, principio espiritual, no andemos en oposición. El verso 1 y 2 que ya vimos, vemos que es una plaga de advertencia. ¿Saben para quién específicamente? Para los funcionarios de Faraón, para los que ya empezaron a reaccionar ante los juicios de Dios. ¿Se acuerdan que en la semana pasada, en una de las plagas, decían ellos, dedo de Dios es este? ¿Se acuerdan? Ya hubo una reacción de los funcionarios de Faraón, de los consejeros de Faraón. Y ellos con sus encantamientos desafiaron también al Eterno. Y siguieron aprobando la postura irrazonable del Faraón. Ellos la siguieron aprobando. Incluso como que le dijeron, que no te impresionen, nosotros también sabemos hacer eso. Y con sus engaños solo multiplicaron el mal, no lo revirtieron. Claro que aunque hubieran querido revertirlo, no habrían podido hacerlo. Entonces, y viene aquí una enseñanza interesante. Cuando apenas el Eterno le está dando las instrucciones a Moisés, le dice algo importantísimo que no se nos debe olvidar. Dice el verso 2. Primero el verso 1 nos decía, para mostrar entre ellos estas mis señales, entre los egipcios. 2, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepan que yo soy Tetragrámaton, el nombre que es sobre todo nombre, el poder que es sobre todo poder, la autoridad y soberanía que es sobre toda autoridad y soberanía, el Salvador que es sobre todo aquel que se crea Redentor o Salvador. Soy el Salvador, el Sanador, el fiel, el firme, el amén, el verdadero, para que sepan y conozcan todos mis atributos. Hasta aquí a lo mejor Moisés pudiera haber dicho, Señor, pues ya son 7. Señor, yo creo que con esto, pues ya me dio compasión por los egipcios, ¿verdad? El Señor dice, aún en medio de ese corazón que se ha mantenido duro, en medio de ese corazón que se ha mantenido firme en su convicción, ajena, contraria y en oposición a mí, aún falta que yo vaya, y más adelante nos va a decir, ahí falta que llegue el momento en que la plaga toque su corazón. ¿Okay? Y dice entonces la palabra, para que cuentes a tus hijos, a tus nietos, las cosas que yo hice y mis señales. Mis hermanos, aprendizaje, principio espiritual, no se les olvide platicar con sus hijos, no se les olvide transmitir las señales y maravillas que el alto Dios ha hecho con nosotros. El libro de Jueces, capítulo 2, habla acerca de cuando murió Josué. Y dice que murió Josué, pero después murió la generación que condujo Josué hacia la tierra prometida. Y entonces se perdió el eslabón. Ya se les olvidó transmitir lo que había dicho el Shema, la Torah del Eterno. Y estas cosas las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, etc. No se hizo eso, y entonces el libro de los Jueces en su capítulo 2 dice que se levantó una generación que no conocía del nombre, de los atributos del Eterno, ni de sus maravillas y maravillas. Y textualmente el texto dice,
Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Eterno ni la obra que él había hecho por Israel, de la obra que había hecho por los hijos de Israel. Nosotros somos Israel, nosotros somos el pueblo del que va a tomar el principado en la posteridad. Nosotros somos los hijos coherederos, copartícipes, y entonces para nosotros ha sido y es y será el mandamiento de la transmisión de la verdad de Dios. Porque también nuestros hijos conocerán la verdad y la verdad los guardará, los libertará, los conservará y los preservará en la santidad del Eterno. Porque el mandamiento ser santos como yo soy santo continúa hacia los hijos y a las demás generaciones en base ya a su propia capacidad que el mismo Eterno les va a ir dando. Esto es lo que dice esta porción de la palabra. Éxodo capítulo 10, verso 4 al 6, pues ya viene la descripción, lo que acabamos de ver. Langostas, se estima por lo que miden las langostas de este tiempo, pues más o menos de 5 a 7 centímetros. Tenemos ahí por ahí un hermano o algunos hermanos que les gusta agarrar los animales, cualquiera. Entonces ahí tenemos un hermano que le gusta agarrar las ranas y tenerlas en su mano. A mí no me gustaría mucho. Tenemos un hermano que le gusta agarrar las ratas y como que en lugar de matarlas se las lleva a un lugar, a una tierra, y ahí las coloca y dice, no las vamos a matar, mejor las ponemos acá. Tampoco las langostas o los chapulines me gusta sentirlos aquí, pues si se me llegan a parar aquí en el brazo, como que no los aguanto mucho. Bueno, esto es un poquito el tema de la langosta. Imagínense en sus bracitos, sensibles, una langosta de 5 a 7 centímetros, bueno, no una, que usted trae manga corta y apenas está quitándose unas de la mano y ya se le están metiendo unas, o por el cuello. ¿Cómo se siente cuando se siente un animalito por el cuello? Una cucarachita inofensiva, que de repente de esas que vuelan y le vuela. Bueno, pues más o menos para que nos contextualicemos y nos metamos a la historia. Porque lo que antes fue escrito es para que nosotros estemos advertidos, para que no andemos en oposición al Eterno. Entonces, la palabra está ahí está la langosta, que ocurre por medios naturales. Su invasión dice que oscurece el cielo. También pues sabemos que las mejores transmisoras de enfermedades son justamente los insectos, las moscas. Las moscas, que ya vimos esa plaga, los piojos, que también pueden ser las garrapatas, pues todo eso ya lo vimos. Bueno, vaya imaginándose los que andan por ahí y que no puede usted acabar con ellos, para que nos metamos a esta historia y quedamos nosotros también advertidos. No tiene ningún caso que estemos en oposición al Eterno, apáticos, sino más bien apegados, completamente pegados a Él. Es muy intenso esto por el poder divino. Y bueno, la langosta, por el poder que Dios usa aquí, destruye cultivos, destruye árboles, deja a los árboles mismos sin corteza y por consecuencia se secan, los pastizales, comida del ganado, todo contaminado. ¿Y cuál es la consecuencia? Escasez de granos, desempleo en lo agrícola, en lo ganadero. No puede salir, porque si le abre un poquito la puerta se meten todos los que están pegados ahí en la puerta o en el vidrio de la ventana, etcétera. Hasta este momento Egipto ya está devastado. ¿Y saben por qué está devastado? Porque la langosta se especializa en llegar al final de la fiesta, al final del banquete, para que cuando dicen todo se acabó, la langosta dice, ahí les voy, porque aún de lo que ya se acabó, de los residuos, aún eso ha de acabarse. Y esto se repite en el libro de Joel. Quizá usted se acuerde del libro de Joel. El libro de Joel que justamente nos narra eso. El libro de Joel, en su capítulo 1, en los primeros versos, dice el verso
el verso 3, y fíjense qué interesante lo que dice el libro de Joel antes de predecir esta plaga en ese tiempo de Joel. Dice, de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Qué importante es decirles a las personas. Si estamos un poco alejados del Eterno o muy alejados del Eterno o ya estamos enfriados del Eterno, bueno es que le digamos a los hijos, necesitamos acercarnos. No decirle, acérquense hijos, porque miren cómo les fue a los anteriores a nosotros. No, así me va a ir a mí. Si yo sigo en este plan de que mis prioridades no son el Eterno, ni su palabra, ni la adoración a Él, ni los tiempos de oración, ni nada. Y la palabra entonces dice en Joel 1, dice el verso 4, lo que quedó de la oruga comió el saltón. O sea, llegó primero la oruga, escogió lo mejor, o escogió lo más duro, o escogió lo más grande y se lo comió. Luego, lo que quedó se lo come el saltón. Y luego lo que quedó del saltón se lo comió el revoltón. Son insectos, son animalitos pequeñitos que el Eterno ha creado con un propósito. Y luego dice, termina el verso 4 de Joel 1 diciendo, y la langosta comió de lo que el revoltón había quedado. Y es una profecía de devastación a causa de algo tan sencillo como andar en oposición al Eterno. Entonces, mis hermanos, yo espero que se queden con esta bendición maravillosa, con esta bendición de la palabra, con esta plaga catastrófica que tiene el propósito de humillar a Egipto y humillar al rey Faraón, que sigue en una postura irrazonable y que había estado como diciéndole, como que traía porra. Traía a sus seguidores, a sus incondicionales, y como que le echaban porra, no te dejes, mírate, eso nosotros también lo sabemos hacer, o lo sabemos multiplicar, sino que también ya ellos dijeron, dedo de Dios es este. Y otra cosa, oye, Egipto ya está devastado, esto ya no puede seguir así. Entonces, aprendemos que cuando no hacemos las cosas como el Eterno manda, pues inicia el pecado inicia de manera pequeña, ¿sí? No, por esta noche no oraré. No, esa mañana ya tengo que irme pronto. Y empieza el pecado de manera pequeña, o las omisiones, si usted no quiere llamarle pecado. Empiezan las omisiones en cuanto a la armonía con el Eterno. Pero gradualmente se va amplificando. Así pasó con el pecado de Faraón y con el endurecimiento de su corazón. Fue trayendo también cosas catastróficas cada vez pues más catastróficas, más complicadas y más mortales, diríamos, porque ya pasamos también por una plaga mortal, por una peste mortal. Entonces, pues mis hermanos, aprendamos que no tengamos que ir gradualmente alejándonos del Eterno y gradualmente pecando, sino que podamos retornar cuanto antes al Padre, ahorita que es tiempo. Isaías 55 dice, buscad al Eterno mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío, deje el que ha dejado de hacer la ley, deje el impío su camino, y el hombre inicuo, el hombre de iniquidad, el hombre transgresor de Torah, deje esos malos pasos. Éxodo capítulo 17, también lo leímos. Les recuerdo la pregunta: ¿hasta cuándo este hombre nos será causa de ruina? Deja ir a los hombres para que sirvan al Señor su Dios. ¿No te das cuenta de que Egipto está destruido? ¿Ok? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo se encuentran, hermanos? ¿Cómo están? ¿No están desesperados? ¿Cómo están por ahí las familias de algunos de sus vecinos? Para que hay que ir a echarles la mano y decirles, oiga, ¿no se dan cuenta que ya se hicieron mucho daño? ¿No se dan cuenta que ya es tiempo de una reacción, de un retorno, de una teshuvá? Es tiempo. Y la intención de Faraón pues es una estrategia desesperada de decirles, ¿y quiénes se van a ir? ¿Quién se quiere ir? Y Moisés dice, nos vamos todos. Y qué hermoso es que también nosotros tengamos aquí un aprendizaje. Mis hermanos,
vayamos al reino todos, que no se quede nadie, que podamos sentir el compromiso de solidarizarnos con todos los hermanos, y que podamos evitar la fragmentación lo máximo que esté a nuestro alcance hacerlo, que evitemos el aislamiento, que evitemos pues el sentirnos que solos nos va bien. El Eterno nos ha llamado y nos ha convocado a ser pueblo de Israel. Nos ha llamado a ser una asamblea, y una asamblea está compuesta por las familias de los hijos de Israel. Y cuando somos unidos, hermanos, cuando no solamente vamos ciertas personas, sean los más grandes o los más inteligentes o los que comprenden más fácilmente, sino que también van los ancianos y van los hijos, los que caminamos más lentamente. Cuando nos procuramos y nos cuidamos, cuando se cumple en nosotros el Salmo 133, pues vamos a provocar dos cosas. Por una parte, alguien va a decir, mira, esa familia me gustaría ser. Y algunos otros van a decir, les va a causar cierta envidia y entonces van a tener una reacción negativa. Pero por encima de cualquier reacción, hagamos de nosotros esta parte. Vienen las plagas, vamos a refugiarnos en el Eterno y nos vamos, nuestros hijos, nuestros ancianos y también en su momento nuestros ganados. Así que, mis hermanos, pues ahí están muchas cosas aplicables a nuestra vida práctica, a nuestra vida de hoy. Hay algo que nos llama la atención y que lo quiero retomar. En la parte final de Éxodo 10, de esta plaga, el faraón parece que se hizo sabio, porque les dice, cuando le dicen quiénes se van a ir, la reacción de él es: oigan, miren que eso va a ser malo para ustedes. Yo aquí los estoy protegiendo. Sería bueno que nada más vayan los varones. Quédense porque miren el mal que está delante de ustedes, dice la palabra. ¿Sí? Es como si dijera el faraón: oigan, aquí sus familias están mejor conmigo. No es buena idea que se vayan. ¿Ok? Y bueno, pues aplicación práctica, principio espiritual. ¿Qué le puede decir el enemigo a nuestros seres queridos? No vayan, aquí está bien, estamos bien a gusto. Miren, esta película no está aburrida como el estudio bíblico de hoy o alguna cosa como de esas. Fidel Castro le decía a los niños, para enseñarles que no creyeran en el Eterno, la historia dice que Fidel Castro le decía a los niños: a ver, niños, ¿dónde está Dios? Pues en el cielo, decían los niños de esa generación de Fidel Castro. Y luego Fidel Castro le decía: ¿les gustan los chocolates? Y los niños, claro que decían, y con un sí de a coro decían que sí. Y decía: bueno, pídanle a Dios chocolates. Voy a esperar porque yo quiero que me den un chocolate, decía Fidel Castro. ¿Sí? Bueno, ahí se quedaba unos minutos y decía: a ver, ¿qué pasó? ¿Verdad que no existe Dios y no da chocolates? Y entonces enseguida Fidel Castro les decía: pídanle a Fidel Castro chocolates. ¿Sí? Y los hacía pedir chocolates a Fidel Castro. Y llegaban todos sus cuidadores, sus escoltas de Fidel Castro, con chocolates para todos los niños. Y fue una manera de quitarles la fe en el Dios que hizo los cielos y la tierra a los niños de Cuba. Y ahora, los que son 40, 50 años después, a veces totalmente ajenos a Dios, Mis hermanos, pues ahí quedan las aplicaciones. No hago más largo este momento, al cabo nos vamos a ver el miércoles, porque vamos a entrar a la plaga de las tinieblas. Me voy a guardar este material para verlo junto con lo de los primogénitos también, que nos falta,
para seguir viendo toda esta información maravillosa que no es historia, más que historia, es algo que tiene un principio espiritual siempre que dejarnos para nuestra vida. Reflexionemos y pues que el Dios Todopoderoso y Eterno nos bendiga, nos guarde. Y solamente una recomendación, la recomendación que hace el apóstol Pablo a Timoteo. A ver si alguien se acuerda, 1 Timoteo capítulo 4, dice, entre tanto que voy, ocúpate en leer. Así que mis hermanos, entre tanto que viene el Mesías de Israel, entre tanto que viene la roca eterna, el Salvador, entre tanto que viene el Rey de Reyes y Señor de Señores, ocupémonos en leer y en exhortar. Hoy una de lo que pudimos aprender es, enséñale, exhorta a tus hijos, a tus hijas, a los hijos de tus hijos. Porque la plaga, como en el tiempo de Joel, la plaga se puede presentar como en el tiempo de Egipto, se puede presentar en nuestros tiempos, ¿cómo se presentará? Y de eso vamos a ver un poquito Apocalipsis en su momento con las 7 plagas anunciadas para los últimos tiempos. El Eterno los bendiga. Shalom, hermanos, sigan bendecidos en esta semana. Chau a todos.